de la terciarización y la derogatoria del decreto de urgencia 038-2020 sobre la suspensión perfecta de labores. Las medidas que buscamos implementar implican en parte que solicitemos respetuosamente facultades delegadas al Congreso en materia tributaria, en salud, en lo concerniente a la conformación de una comisión reformadora del sistema de seguridad social y de salud, todo lo cual nos permitirá dar los primeros pasos para cumplir de inmediato con los compromisos que detallamos a continuación. Muy buenos días, amigos de la República, bienvenidos a RTV Economía. Estamos el día de hoy, viernes 27 de agosto del año 2021. Como todos los días, las cifras del Ministerio de Salud dan cuenta de 198.031 fallecidos por COVID-19. En tanto, el proceso de vacunación avanza. Hasta el momento recibieron una primera dosis 9.978.096 peruanos. Han recibido ya dos dosis, 7.704.259, y el total de dosis de vacunas administradas hasta este momento es de 17.682.355. Es necesario estar atentos a todo el proceso de vacunación. El día de hoy vamos a hablar sobre justamente el mensaje que dio ayer el premier Guido Bellido. Está buscando precisamente el voto de confianza del Congreso y ha dado varios anuncios económicos. Sobre ello vamos a hablar con Jorge Guillén, él es economista, profesor de SAN, pero antes tenemos una mención. La primera infancia en el Perú es la población más golpeada por la pandemia. Por ello, Coopera Infancia ha planteado 8 objetivos de desarrollo de la niñez que deben ser atendidos con urgencia. Súmate a este movimiento y acompáñanos en el webinar Primera Infancia en Emergencia. Esto será el 1 de septiembre a las 5 de la tarde vía Coopera Infancia y La República. Además, vive la pasión del fútbol con Chasquibet, que regalamos 20 bonos de 100 soles si apuestas por los equipos de la Liga 1. Regístrate en chasquibet.com y gana con los mejores deportes, fútbol, vóley, tenis y mucho más. No te pierdas la diversión desde casa con Chasquibet. Les presentamos además la portada del diario La República de hoy. La vemos ya en pantalla. Estamos viendo al premier Bellido mostrando la Constitución, ello en referencia a la potestad de hablar en quechua también en el hemiciclo. Y Bellido entonces baja el tono en busca del voto de confianza. Algunos ofrecimientos: retorno a clases el año 2022, pago de deuda social a los maestros, nombramiento de 80.000 docentes, modificación de la reforma magisterial para crear el Servicio Profesional de Educación, y por la parte económica, aumento de la remuneración mínima vital, derogatoria del decreto de urgencia de suspensión perfecta de labores, creación de una comisión para la reforma del Sistema Nacional de Pensiones, participación del Estado en los proyectos de gas y petróleo que se desarrollan en el país, también el fortalecimiento de Petroperú. Entre otras cosas más, el premier entonces el día de hoy estaría también en el Congreso. Faltan algunos congresistas que deben dar su posición, exponer, y luego de ello debe ocurrir, mejor dicho, la votación del premier si es que recibe o no el voto de confianza. El diario está en todos los kioscos a nivel nacional. Puede usted revisar también las informaciones en nuestra página web. Vamos con el programa. El gabinete Bellido espera entonces el voto de confianza por parte del Congreso, y para ello ayer ha expuesto varias de las líneas de acción del gobierno en este periodo presidencial. Hubo anuncios económicos, como ya hemos anunciado también, pero el Ministerio de Economía y Finanzas, y les pido a mis compañeros que puedan mostrar las imágenes, el Ministerio de Economía y Finanzas ha publicado el marco macroeconómico multianual, que es el principal insumo para la elaboración del presupuesto para el próximo año, y podemos ver en el cuadro que el Ministerio de Economía y Finanzas elevó su predicción de crecimiento de la economía peruana a 10,5% para este año. Además, en el otro cuadro podemos ver que el Perú será uno de los países con menor déficit fiscal, porque se reduce el estimado de déficit fiscal de 8,9% del año pasado a 4,7% para este año. Esto es lo que ya el Ministerio de Economía y Finanzas ha mostrado, ha señalado el día de hoy, y sobre esto vamos a hablar con nuestro invitado Jorge Guillén. Él es economista, profesor de SAN, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, profesor Jorge Guillén. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Romy?
Muchísimas gracias por estar en RTV Economía. En principio, con usted vamos a presentar la pregunta del día. La vamos a ver en pantalla. Bellido tuvo un mensaje conciliador para tranquilizar a los mercados. Lo invitamos a responder la encuesta. Lo invitamos a compartir el programa en sus redes sociales. Vamos a comentar también los resultados de su respuesta con Jorge Guillén, a quien nuevamente le damos la bienvenida a RTV Economía. Profesor Guillén, en principio la noticia: el MEF ha publicado el marco macroeconómico multianual y sube el estimado de crecimiento para la economía del país a 10,5%, mientras también se reduce el déficit fiscal para este año a 4,7%. Son unas cifras optimistas las que presenta el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Qué opinión tiene al respecto? Sí, esta cifra va más o menos en línea con lo que ya había dejado en el anterior reporte de inflación, el último reporte de inflación, el anterior ministro, del último de los ministros de Sagasti y Mendoza, ¿no? Y más o menos debido a la recuperación, al rebote, incluso hay. ¿Te acuerdas que el segundo trimestre del año pasado caímos -30? Fue histórico. Entonces hay un rebote estadístico sumado también a la reactivación de las actividades productivas y ya en este primer trimestre estamos creciendo a buenas tasas que nos podrían proyectar al 10%, que estaríamos liderando el crecimiento en la región latinoamericana. El año pasado fue lo contrario, no estuvimos, digamos, por debajo del promedio. Y incluso si lo comparamos con el 2019, para hacer, digamos, para quitarle el efecto rebote, ¿no? Entonces, porque es como, digamos, voy a sacar un 0,1, obviamente que mi segunda nota va a ser mejor. Entonces vamos a hacer, en lugar de comparar el primer trimestre de este año contra el año pasado, contra el 2019. Y ahí todavía estamos en positivo, ligerito, 1%, muy chiquito, ¿no? Según el reporte del ministro Mendoza, el anterior ministro de Economía. Entonces, eso quiere decir que estamos en la senda de recuperación de los niveles, ¿no? De actividad económica, y que aparte del rebote estadístico hay un componente más, que podría ser un poco de inversión pública, gasto, política fiscal y también por el lado de alguna inversión privada, ¿no? Claro, que todavía acuérdate que previo a la pandemia teníamos un crecimiento de cola de avión, un crecimiento inercial, ¿no? Un crecimiento sin hacer gran cosa, tampoco estamos haciendo mucho. Todavía hay muchas actividades, muchos proyectos mineros, mucha inversión privada trabada, y la pública también por el problema de los destapes de corrupción. Así es. ¿Qué le pareció a usted la exposición del premier Guido Bellido ayer en el Congreso al explicar justamente la política de gobierno y con ello la búsqueda del voto de confianza en el legislativo? Sí, parece, sí, respondiendo a la pregunta, ¿no? Sí, parece que es un discurso más mesurado. La vez pasada estuvimos hablando del reporte del Credit Suisse, ¿no? Estuve hablando con ustedes. Habían dos caminos, ¿no? El camino de la asamblea, muy radical, que traía pues un escenario muy pesimista para las variables económicas, y este de acá, que tampoco es gran cosa, pero es un camino moderado. Parece que está yendo por ahí, tratando de limar, tratando de buscar su aprobación. No habló de expropiación, no habló de expropiación de AFPs, habló de un poco una reforma. No habló tampoco de la minería, de tratar de expropiar. No ha sido confrontacional tampoco contra el Congreso, ¿no? Y por ahí no estamos todavía completamente seguros si quieren o no continuar con los planes de la enmienda de la Constitución, pero pare, todo indicaría de que esa bala de plata que podría utilizar el Congreso para vetar este gabinete, probablemente todo indicaría de que esta bala de plata no la van a utilizar, ¿no? ¿Significaría entonces que le darían el voto de confianza esta vez al gabinete? Posiblemente recurran a otro tipo de propuestas para de alguna manera también traer abajo parte del gabinete ministerial. ¿Cuál es la opinión de usted? Sí, es un escenario bastante probable, ¿no? Aunque hay algunos que dicen que sí, no le van a dar la confianza, pero yo creo que viendo tu estrategia, ¿no? De no agotar esa bala innecesariamente,
¿no? La pueden utilizar después. Pero sí hemos visto que en el camino se ha censurado, por ejemplo, el premier Béjar se tuvo que renunciar. Entonces, El quizás el canciller, camino así que es. puedan, el canciller, ¿no? El canciller, perdón. Entonces, digamos, fiscalización individual, monitoreo, auditorías, quizás es la estrategia que está adoptando el Congreso antes de usar esas dos balas, ¿no? O una de las dos balas que tiene. Y en lo económico hubo varios anuncios. Uno de ellos es promover el incremento de la remuneración mínima vital en consenso con empresarios y trabajadores. ¿Estamos en camino a ello? ¿Se dan las condiciones para esto? Hay que tener cuidado aquí. Se supone que el marco macroeconómico que estábamos mencionando asume que tenemos un déficit fiscal que es menor al del año pasado, que fue -10, y este año va a ser probablemente -6 o -5, y los siguientes años va a tratar de reducirse. Entonces, a la hora de hacer la última política del bono es un solo pago, entonces no es algo permanente, no a mellar en el forado fiscal. Y eh, aumentos de sueldo por populismo sí pues representan gastos permanentes que pueden hacer revisar las cifras macroeconómicas de déficit fiscal. El país necesita de ingresos y el Premier ha señalado la necesidad de cobrar, digamos, a las empresas que adeudan tributos al Estado. Asimismo, también ha deslizado la idea de que haya mayor aporte del sector minero en momentos donde están teniendo sobreganancias por la nueva escalada de precios, principalmente del cobre. Hay experiencia de algunas empresas que ya han pagado sus tributos, sus deudas. ¿Qué se espera al respecto? Sí, este pago fue algo, digamos, aprovechando la coyuntura, porque la deuda es en soles, entonces como el tipo de cambio estaba alto y las mineras reciben sus ingresos en dólares, aprovecharon para licuarlo y pagarlo de una vez, ¿no? Por eso es que estaban demorándose con un tipo de cambio bajo, entonces han aprovechado justo ese momento como le representó una opción de pagar menos, ¿no? Eh, bueno, representó caja también. El precio de los metales, como dices tú, están altos, pero no estamos aprovechando ese momento, como sí pasó en el superciclo del 2012 o antes, ¿no? Entonces, ahí sí crecimos 10%, había superávit fiscal, guardamos pan para mayo que lo usamos con la pandemia, pero ahora es diferente porque estamos en medio de una incertidumbre política sumada a la cuarentena. El mercado financiero está concentrado en el país y las reiteradas quejas de los usuarios son las altas tasas de interés que cobran por los créditos, mientras que lo que se paga por los ahorros obviamente es muy bajo en este momento, incluso muy bajo respecto a la inflación. ¿Se debe abonar por una mayor competencia en el país? Porque ayer el Premier habló de la necesidad que ingrese el Banco de la Nación a dar también esos servicios financieros que el público está esperando, obviamente con menores tasas de interés. Sí, estos topes, el Congreso pasado puso ciertos topes, ¿no? Que más que nada están restringiendo o abocados hacia las pymes y MIPES. Los corporativos no están cogiendo esa parte. Ahora, ha sido cuestionado un poco porque genera informalidad, poner topes genera mercados negros también, ¿no? Y restringe muchas veces el crédito. En la época de Belaunde y primer gobierno y segundo gobierno y antes, se ponían topes y los créditos eran muy pequeños, casi 15% del PBI. Ya con la liberalización y sin restricciones, el libre mercado, el crédito al sector privado pues llegó a triplicarse, ¿no? En el caso de los hidrocarburos, la política del gobierno es una mayor participación del Estado a través de Petroperú, con la finalidad de que sea reforzada la entidad y pueda también realizar labores de producción de hidrocarburos, ¿no? Ello con la finalidad de generar competencia y con ello abaratar el precio de los combustibles en el mercado local. ¿Qué le parece a usted esta medida anunciada por el Premier Bellido ayer? Sí, podría ser, bueno, habría que ver un poco si es que no se están generando ciertas, digamos, mercados negros, ¿no? Si hay mucha intervención estatal. También estaba pensándose en la posibilidad de traer gas
¿no? Viendo la matriz energética, traer gas de Bolivia, ¿no? Pero también hay que ver la infraestructura, porque a veces a Bolivia le conviene es más barato que lo saque por Chile, pero no lo va a hacer. Entonces, hay que ver un poco esa infraestructura, si es que es viable o no, ¿no? Así es. Y en el ámbito agrícola señaló que van a destrabar los proyectos importantes que permitirán mayores agroexportaciones, ¿no? Y sobre ello también aclararon nuevamente que cuando se habla de una segunda reforma agraria, no se está hablando de estatización, de expropiación, se está hablando de entregar financiamiento, de capacitar a los agricultores y de que tenga mayor presencia en el mercado local, ¿no? De tal manera que esos alimentos puedan llegar de una manera óptima a las mesas de los peruanos. ¿Vamos por buena vía con esa propuesta? Sí, es justo, va más o menos en línea con ser mesurado, con no despertar confrontación. No es digamos, es un nombre nada más, porque no, la primera reforma agraria de Velasco Alvarado implicó expropiación, ¿no? Y la atomización de la tierra. Ahora quiere tecnificar y hay muchos proyectos que quiere destrabar también. Esperemos que tenga suerte. No sé, el problema es que no ha dicho cómo, ¿no? Han sido 3 horas de discurso, ha tocado muchos temas, pero en algunos, en todos de ellos no ha podido aterrizar. Creo que hubiera sido ideal que lo haga quizás en 1 hora para no cansar tanto a la audiencia y en algo más, en ejes importantes y centrales y con mucho detalle, porque hablar de todo y prácticamente ser bastante gaseoso, como el caso del agro, no dice el cómo lo va a hacer. Primero, no tenemos superávit, tenemos problemas de inversión, cuál es el inversionista, si es de confianza, y que no suceda problemas de corrupción como antes, cuál va a ser ese mecanismo de anticorrupción. Entonces, sí suena bien en el papel, es un objetivo general, pero falta el planeamiento y los objetivos específicos que te lleven al objetivo general. Bien, nos están comentando que tenemos ya el resultado del sondeo rápido que hemos lanzado al inicio del programa. La pregunta es, ¿el premier Bellido tuvo un mensaje conciliador para tranquilizar a los mercados? Sí, 64%, no 36%. Profesor Guillón, ¿qué comentario tiene? Sí, más justo, más o menos como estábamos conversando, ¿no? Ha adoptado la estrategia parecería que estuviera entre moderación. Y bueno, los cambios radicales aún no están por venir. Hemos tenido algunos cambios en el camino con el canciller, ¿no? Y parece que esa podría ser una buena estrategia del Congreso, aunque la oposición no está unida y la oposición, ya sea de derecha o centro, no está completamente, no tiene un líder, ¿no? Está desunida. Entonces, tampoco Castillo es que tenga una fuerte mayoría, ¿no? Pero está en un Congreso atomizado, ¿no? De otro lado, el premier también habló sobre este bono Yanapay. Yanapay en quechua significa ayuda, ¿no? El premier Bellido señaló que son 14.400.000 beneficiados con esta ayuda económica. Ha subido de 13,5 a 14.400.000 beneficiarios. Recibirían 350 soles por persona. Y esto se trata obviamente de un aporte temporal mientras la economía va recuperándose mucho más. ¿Cuál es su opinión respecto a la aplicación de esta medida, de este apoyo económico, que implicará un esfuerzo fiscal de más de 5.000 millones de soles? Sí, el año pasado, cuando se dieron las ayudas del bono Yo Me Quedo en Casa, universal, familiar, rural, fue algo similar. Quizás este es un poco mayor, puede ser de 0,6% del PBI, 5.000 millones, a un poquito más. Yo diría que cerca de 1% del PBI, pero es un solo gasto. No es algo permanente y que puede afectar el déficit fiscal de los siguientes años. No tenemos caja. Necesitamos un poco la inversión privada que ayude a la caja fiscal y a lograr la senda del superávit, ¿no? Como teníamos unos 5 o 6 años atrás. Eh, yo creo que es un gesto nada más, porque en el análisis costo-beneficio, digamos, no es tan costoso, no genera una inestabilidad fiscal, pero en la parte del beneficio solamente le está dando un solo pago. No es todos los meses. Incluso se hacen tramos de tal manera que en diciembre recibe otro grupo, el último grupo, el vulnerable, incluso al final recibe el vulnerable,
lo cual es un poco contradictorio porque es el más difícil de encontrar, porque no está identificado con una cuenta bancaria. Entonces, al final lo recibe en diciembre. Entonces, en realidad es un solo pago en 4 o 5 meses y no había recibido en 6 meses atrás. Entonces, no le ayuda. La canasta básica del consumo del más pobre es una persona, es 340 soles. Entonces, es un gesto, quizás nada más, pero no implica una insostenibilidad fiscal, populismo extremo o tampoco una gran ayuda. Yo creo que es un estímulo por el lado de la demanda, un gesto por el lado de la demanda, por el lado del gasto, pero tienen que atacar por el lado de la oferta, tratando de incentivar a las empresas pequeñas, medianas, para que generen empleo. Ahí es donde atacamos mejor la pobreza. Es importantísimo generar empleo, generar inversión, generar empleo, pero obviamente la entrega de este bono Yanapay de alguna forma podría mitigar, digamos, esas carencias económicas de muchos peruanos en el país. Profesor Guillén, estamos ya terminando el programa. ¿Cuáles serían sus recomendaciones a las familias, a las mamás, a las amas de casa que también tienen que lidiar con su economía día a día cuando los precios de los alimentos están subiendo y cuando también hay cierta volatilidad, de alguna manera menguando también en el dólar? Sí, el dólar no está incrementándose ya debido a estos movimientos políticos que han habido, tampoco está regresando a 3.7, ¿no? Ya el capital que se fue y algunos hablaban de especulación, ya salió, ¿no? Hay un meme que dice, ¿qué hago con mi bono? Compra dólares, dicen, ¿no? Mi recomendación es, siempre hay negocios, siempre hay oportunidades para poder seguir invirtiendo, ¿no? En el país y siempre tratar de diversificar su portafolio en moneda nacional, moneda extranjera, ¿no? Bien, profesor Guillén, yo le agradezco mucho su participación en RTV Economía. Sus palabras finales para despedirse del público, quizás también englobando un poquito de lo que hemos conversado el día de hoy. Sí, bueno, todavía tenemos un mes y creo que hay que esperar al gobierno los primeros 100 días para ver qué metas se están avisorando por cumplir y si se está aterrizando, porque todavía el discurso ha sido muy amplio, no aterrizó, y en los primeros 100 días hay que darle un tiempito para ver si es que en octubre, ¿no? Para ver si es que podemos ver si es que ya está aterrizando en algunos lineamientos muy importantes, que es empleo, salud, educación, como estábamos hablando al comienzo. Estamos muy preocupados de que tengamos todavía posiblemente 3 años sin colegio, ¿no? Muy bien, yo le agradezco muchísimo su participación en RTV Economía, profesor Jorge Guillén, economista, profesor de ESAN. Muy amable por su participación nuevamente en RTV Economía. Gracias. Bien, y nosotros nos vamos entonces. La primera infancia en el Perú es la población más golpeada por la pandemia. Por ello, Coopera Infancia ha planteado 8 objetivos de desarrollo de la niñez que deben ser atendidos con urgencia. Súmate a este movimiento y acompáñanos en el webinar Primera Infancia en Emergencia el 1 de septiembre a las 5 de la tarde vía Coopera Infancia y también vía La República. Además, vive la pasión del fútbol con Chasquibet. Te regalamos 20 bonos de 100 soles si apuestas por los equipos de la Liga 1. Regístrate en chasquibet.com y gana con los mejores deportes, fútbol, vóley, tenis y mucho más. No te pierdas la diversión desde casa con Chasquibet. Y con esto hemos terminado el programa del día de hoy. Nos vemos el día martes, porque este lunes es feriado, 30 de agosto, Santa Rosa de Lima. Entonces nos estamos yendo. Manténgase informado en RTV Economía, manténgase informado en RTV, la televisión de tus manos, y toda la información digital en nuestro diario, porque obviamente el debate está candente en el Congreso a seguir. Toda la información en La República. Muchísimas gracias. Tupananchis Kama, Huarcaicuna, Paneicuna, Yacta Masicuna. Que Dios los bendiga. Buen fin de semana.